nombre es Víctor Suárez, soy médico, máster en salud pública, especialista en enfermedades infecciosas y docente universitario. Y quiero agradecer a la Universidad César Vallejo por invitarme a dar esta charla sobre un tema muy relevante en este mundo que es la obesidad. Y vamos a desarrollar este tema ahora. Queremos conversar hoy día sobre lo que es la obesidad, su impacto y las nuevas recomendaciones que hay actualmente para su manejo. Entonces, esperamos que nos acompañen durante esta charla y vamos a mencionar algunos temas importantes. El primero, ¿qué cosa es obesidad? Hay un diagnóstico, digamos, convencional que se maneja desde hace mucho tiempo, que es la de la acumulación excesiva o anormal de grasa que puede empeorar la salud. Y esto usualmente lo hemos hecho el diagnóstico a partir de una medición antropométrica muy fácil de realizar, como es el índice de masa corporal, ¿no? Que es el peso sobre lo que es la altura en metros cuadrados elevado al cuadrado y esa división, ese cociente, nos da el índice de masa corporal. Y decimos que hay sobrepeso cuando este IMC es mayor a 25 y decimos que hay obesidad cuando este IMC es mayor a 30. E incluso algunos han también establecido categorías o niveles de obesidad según el IMC, ¿no? De 30 a 35, clase 1, de 35 a 40, clase 2, y más de 40, clase 3 de obesidad. Pero, ¿cómo está la distribución del sobrepeso y la obesidad en el mundo? Recientemente se ha publicado un estudio de carga de enfermedad a nivel global y de ahí se ha publicado específicamente lo que es el tema del sobrepeso y obesidad, tomando datos hasta el año 2021. Uno de los primeros hallazgos es que la prevalencia de obesidad y sobrepeso es mayor en mujeres que en hombres. En este gráfico podemos ver la distribución de la prevalencia en todos los países del mundo y de acuerdo a la intensidad del color vemos que hay una mayor o menor prevalencia, ¿no? Entonces, lo que vemos a primera vista es que en la región de Sudamérica, estamos todos los países casi en una prevalencia alrededor del 50%, incluido Perú, y algunos países como Ecuador y Venezuela llegan a tener unas prevalencias mayores al 60%. Al igual que Estados Unidos, que también tiene unas prevalencias altas, pero Canadá más bien está por debajo del 40%. Y el resto del mundo también está afectado por la obesidad, como podemos ver, unos más que otros. En África hay problemas de desnutrición también, pero sin embargo hay países afectados como en Sudáfrica y el norte de África, sobre todo esta parte de Egipto y Libia. Y lo que es Asia, lo que tiene una mayor afectación también es Arabia Saudita, Irak, y también estas zonas, lo que es Oriente Medio, en donde las prevalencias son mayores a 60, 70%, son de las regiones que tienen la mayor prevalencia en este mundo, en este momento, que son el norte de África y el Oriente Medio. Sin embargo, de esto no escapan otros países asiáticos y también incluso Europa, aunque Europa con una menor prevalencia, más o menos comparable con lo que es Canadá, ¿no? Entonces estima que en este momento los países con mayor número de obesos, no prevalencia, sino en cantidad, en números absolutos, vienen a ser Norteamérica, Estados Unidos específicamente, China y la India. Son los que tienen la mayor cantidad de personas con este problema de sobrepeso y obesidad actualmente. Cuando vemos la misma foto, pero en varones, esta no cambia mucho, quizás se intensifica un poco más en algunos países, pero el patrón es más o menos similar, incluso Oceanía, en lo que es Australia y Nueva Zelanda, también aumenta la prevalencia. Entonces estamos hablando de un problema que es global. Y esta es la curva de obesidad en ambos sexos, sobrepeso y obesidad, a lo largo de los años de vida. Cómo es que va cambiando la prevalencia de sobrepeso y obesidad de acuerdo a la edad de las personas. Este es para mujeres, este es para varones. Entonces, lo primero que vemos es que hay una tendencia a que las mujeres tengan una prevalencia mayor que la de los hombres. Segundo, que
hay una edad en la cual las personas llegan a una meseta en lo que es obesidad sobre la cual se mantienen y luego empieza a descender. Y en este caso, lo que vemos es que en los hombres se llega a esta meseta más o menos a los 40 años alrededor, ¿no? Esta línea acá corresponde al promedio mundial, al promedio global, ¿no? Y entonces a partir de los 40 años ya llegan, los varones llegan a esta meseta. Las mujeres, eh, en las mujeres pareciera que demoran un poco más, ¿no? A partir de los 44, 45 años empiezan a llegar a esa meseta, ¿no? Pero a veces en valores un poco más altos que en lo que es los varones. Y esta es una proyección que ha hecho el mismo estudio sobre lo que es la evolución de la obesidad del año 90 al año 2021, que es hasta donde tienen los datos, y una proyección hacia el año 2050. ¿Qué es lo que nos espera? Y esta es la prevalencia solamente de obesidad. Quitando ya lo que es sobrepeso, nos quedamos solamente con obesidad. Y vemos que hay una curva ascendente en todas las regiones del mundo. Para el año 90, la mayoría de los países, si no todos, estábamos por debajo de un 20% de prevalencia de obesidad, ¿no? Estábamos acá abajo todos, incluso algunos con menos de 10% de prevalencia. Pero cuando vemos ahora en el año 2021, esto se ha elevado y estamos con regiones que tienen una prevalencia de 40% de obesidad, sin sobrepeso, solamente obesidad. Y la curva es ascendente para todos, unos con unas pendientes, unos mayores que otros. Y para el año 2050 lo que se espera es que estas pendientes siga aumentando la curva de casos de obesidad o de personas con obesidad. Y para el 2050 se espera que, por ejemplo, el norte de África y Oriente Medio, que son las regiones que habíamos observado que tenían mayor prevalencia en este momento, puedan llegar a tener una prevalencia de más del 60% de obesidad, ¿no? O sea, 60% de su población mayor de 25 años, población adulta, va a tener obesidad. Latinoamérica y el Caribe no se quedan atrás. Se estima que más del 50% de su población también va a tener obesidad para ese año. E incluso junto con Norte de África y Oriente Medio son las regiones que tienen la pendiente más pronunciada hacia arriba, si se dan cuenta cuando comparamos con las otras, ¿no? Es una pendiente más elevada y que más rápidamente nos va a llevar a niveles altos de prevalencia de obesidad comparando con otras regiones. Eh, Ese es el futuro que nos espera si seguimos con la situación actual. Y ya viendo la región, viendo a nuestros vecinos y cómo estamos en comparación con ellos, acá tenemos un gráfico de cómo ha evolucionado igual del año 90 al año 21 y qué se espera para el año 2050 entre Perú, Colombia, Chile y Ecuador. Perú es esta línea azul para el año 90, lo que era la prevalencia de sobrepeso y obesidad, o sea, los dos juntos, era de más o menos 48,8%. Para el año 2021 esto subió a 68,7% y se espera que para el año 2050 esto suba 10 puntos más, o sea que 3 de cada 4 peruanos tengan sobrepeso y obesidad para el año 2050. Y los otros países nos acompañan más o menos de forma similar. Quizás vale la pena señalar a Chile, que tiene prevalencias más altas de los cuatro países, y se espera que esta tendencia también se mantenga en el tiempo, llegando a tener hasta un 85% de prevalencia de sobrepeso y obesidad para el año 2050. Entonces, ¿qué podemos afirmar en este momento con los datos existentes? Que en el 2021 tenemos 1.000 millones de adultos varones que tienen sobrepeso y obesidad. Hay otros 1.000 millones de mujeres adultas que también tienen sobrepeso y obesidad. Tenemos más de 2.000 millones de adultos con este diagnóstico. La mayor prevalencia ha sido observada en Oceanía, el norte de África y el Oriente Medio. Y el otro dato preocupante es que desde el año 1990 la prevalencia global se ha incrementado en un 155% en hombres y un 104,9% en mujeres. Pero ¿qué nos espera para el año 2050? Que para el 2050 vamos a tener a 3,8 mil millones de personas con sobrepeso y obesidad. Es decir, más de la mitad de la población adulta va a tener sobrepeso y obesidad.
Y un dato también preocupante es cómo se está comportando este tema con los niños y adolescentes. En este gráfico podemos ver también estas curvas de evolución en el tiempo y de igual manera vemos cómo para los años 90 menos del 5% era la prevalencia de sobrepeso y de obesidad nada más, solo obesidad, en niños y adolescentes de 5 a 14 años. Para el año 2021 esto ha aumentado sustancialmente, con regiones como el Norte de África y Oriente Medio con una prevalencia del 15%. Y se espera que para el año 2050 esa tendencia siga aumentando y que lleguen hasta el 35% por lo menos en Norte de África y Oriente Medio, y lo que es Latinoamérica y el Caribe, 25%, es decir, uno de cada 4 niños van a tener sobrepeso y obesidad para el año 2050. Y al igual que con los adultos, lo que vemos es que las regiones que tienen las curvas más pronunciadas, de mayor aceleración en cuanto a aumento de la prevalencia de su población, viene a ser este grupo de Oriente Medio y Norte de África y Latinoamérica y el Caribe, donde estamos nosotros. Entonces, esto es preocupante porque vamos acumulando más niños y adolescentes con este problema. De igual manera, este es para ya adolescentes de 15 a 24 años, donde observamos la misma figura de tendencia creciente, ¿no? Y con las pendientes más pronunciadas en estas dos regiones que hemos mencionado, ¿no? Entonces se espera que para el año 2050 en Latinoamérica y Caribe casi uno de cada 3 niños, de adolescentes de 15 a 24 años, tendrán este problema de obesidad. Y como sabemos, la obesidad es un problema complejo en el que interactúan diversos factores, un factor biológico que altera todo un sistema hormonal, un sistema metabólico, como consecuencia de la acumulación de grasa de los adipocitos. A su vez también hay un ambiente obesogénico, que creo todos conocemos y sabemos bien, ¿no? Un ambiente en el cual estamos permanentemente expuestos a comida rica en calorías, rica en grasas y que contribuye a esta acumulación de grasa en el cuerpo. Pero también hay un factor genético. Se ha identificado que hay unos genes que podrían estar relacionados con una predisposición a la obesidad en algunas poblaciones. Entonces, este es un tema multicomponente, por llamarlo así. Y lo otro importante es reconocer cuáles son estas complicaciones de la obesidad. Y aquí en la literatura ha agrupado estos problemas relacionados a la obesidad en 3 grandes grupos, ¿no? Las complicaciones metabólicas, las complicaciones mecánicas y las complicaciones relacionadas a la salud mental, ¿no? Tradicionalmente asociamos obesidad básicamente con las complicaciones metabólicas, decimos si tienes obesidad vas a tener diabetes, vas a tener hipertensión, vas a tener enfermedades cardiovasculares, hiperlipidemias y eventualmente también cáncer. Pero no debemos olvidar que también hay complicaciones mecánicas como consecuencia del exceso de peso. Va a haber artrosis, con una consecuente dolor en articulaciones, pueden haber problemas respiratorios, incontinencia urinaria, reflujo gastroesofágico, apnea del sueño, pero también es una causa importante de problemas de salud mental relacionada a lo que es estigma y discriminación, que va a traer como consecuencia desórdenes en la alimentación y problemas de depresión y ansiedad, ¿no? Son esferas relacionadas también a la obesidad que de repente a veces no visualizamos y nos enfocamos solamente en las complicaciones metabólicas, pero cuando abordemos a una persona con obesidad, tenemos que tener en cuenta que también van a haber estas complicaciones, por un lado mecánicas y también las complicaciones de salud mental, por lo cual requieren un abordaje integral. Y aquí quería relevar un tema que de repente del cual no hablamos mucho, o sea, por concentrarnos en los problemas metabólicos, como decía, y es que la obesidad también está relacionada con cáncer. Entonces, cuando hablamos de cáncer y prevenirlo, no es solamente intervenir sobre algunos temas específicos como cáncer uterino, cáncer de mama, cómo diagnosticarlos temprano, sino que también una intervención importante para prevenirla o tratar de reducir en algo la frecuencia de este problema es también intervenir sobre la obesidad. Y la obesidad está relacionada con diferentes tipos de cáncer. Hay una revisión bastante grande que ha hecho el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y ha identificado que la obesidad está relacionada con estos diferentes tipos de cáncer. Quizás los más conocidos son cáncer de mama,
cáncer de endometrio, pero también está relacionado a cáncer de vesícula biliar, cáncer de estómago, cáncer de esófago, con meningiomas, con tiroides, etcétera. Entonces, casi todos los sistemas están puestos en riesgo de cáncer cuando tenemos una persona con obesidad, ¿no? Entonces, es un tema que también debemos tener muy presente. Y entonces, en cuanto al manejo de la obesidad, se han generado algunas recomendaciones sobre cómo hacerlas. Podemos verlas aquí con un poco más de detalle. Y lo primero es hacer el diagnóstico de obesidad, ¿no? Establecer que esta persona tiene o no tiene obesidad, esta acumulación de grasa, ¿no? O que tiene una distribución anormal de grasa. Entonces ahí las medidas, la forma de hacer el diagnóstico más frecuente, como decíamos, es el índice de masa corporal, que es lo que más utilizamos, ¿no? Entonces, una vez hecho el diagnóstico, deberíamos realizar intervenciones sobre los estilos de vida de las personas. Esto incluye mejorar el tema de alimentación, ¿no? Reduciendo el número de calorías, reduciendo el número de consumo de grasas, ¿no? Y aumentando la actividad física. Y otras intervenciones relacionadas a manejo de estrés y calidad del sueño, ¿no? Entonces, si con estas intervenciones de estilos de vida, podemos alcanzar los objetivos planteados, ¿no? Pero en caso no los alcancemos, tenemos dos alternativas más, que es la terapia farmacológica y la cirugía bariátrica, ¿no? Con ambos podríamos también alcanzar, con cualquiera de ellos podríamos también alcanzar los objetivos de reducción de peso. Y en caso no alcanzáramos estos objetivos, podríamos adicionar, en el caso de la terapia farmacológica, adicionar la cirugía bariátrica. Y en el caso de la cirugía bariátrica, si no obtuvo los objetivos, podemos adicionar terapia farmacológica para alcanzar los mismos. Y luego viene el reto de mantener a largo plazo esta reducción del peso, ¿no? Entonces tenemos tres grandes intervenciones para reducir obesidad, que es estilos de vida y terapia farmacológica y la cirugía bariátrica. Y ahora vamos a ver un poco más a detalle esto. Las intervenciones en estilo de vida son intervenciones complejas. Aquí hay, por ejemplo, cinco estudios en donde han hecho intervenciones multicomponente para reducir el peso como objetivo. Solo para describir un poco en qué consisten estas, por ejemplo, esta de programa de prevención de diabetes se enfoca en reducir el número de calorías consumidas diariamente, reducir el consumo de grasas, una actividad física moderada de más de 150 minutos por semana, eh, y a consejería, ¿no? 16 consejerías individuales a lo largo de 24 semanas y después sesiones de grupales mensuales. Y las demás intervenciones son más o menos similares, ¿no? Reducción del consumo de grasas, reducción del consumo de calorías, actividad física, por ejemplo, acá recomienda actividad física moderada de más de 30 minutos por día, y también sesiones individuales hasta por un año, ¿no? 52 semanas. Aquí consumir 1.200 a 1.800 kilocalorías por día, igual 175 minutos de actividad física por semana, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que han conseguido estas diferentes intervenciones? La primera, luego del seguimiento de un año, ha logrado reducir en un 7% el peso de las personas. Pero luego en el seguimiento, esta reducción del peso solamente llegó al 2%. En este otro programa llegó a una reducción del 4%, del 4,7% a un año. Y en el seguimiento posterior solamente logró una reducción del 1%. En este otro llegó al año, llegó al 8,6% de reducción y al seguimiento 6%. Esta otra intervención al año logró un 9,9% de reducción del peso y el seguimiento 5,5%. Y esta otra de 7% y luego solo llegó al 2,8% a largo plazo. Entonces, como vemos, las intervenciones en estilo de vida tienen tres grandes componentes: el tema de alimentación, el tema de actividad física y un tema de consejería, ¿no? Entonces, recomendaciones generales que hay actualmente para estos cambios de estilo de vida y cuáles son los objetivos, recomiendan que se debe reducir el consumo de 500 a 750 calorías por día. O sea, del total de calorías que se consumen,
quitarle 500 o 750 calorías de ese consumo. De manera que alcancemos un consumo diario de 1200 a 1500 calorías en el caso de mujeres y de 1500 a 1800 calorías en el caso de los hombres. Esto a su vez tiene que ir acompañado de actividad física, ¿no? Y eso es importante recalcar porque a veces muchas personas se concentran solamente en lo que es tratar de reducir el consumo de alimentos, pero esto tiene que ir necesariamente acompañado de actividad física. Recomendaciones básicas, por ejemplo, son 30 minutos diarios de caminar a paso ligero, de manera que a la semana se alcancen por lo menos 150 minutos de este caminar a paso ligero. Y luego ir progresando y en lo posible llegar a 200 a 300 minutos por semana. Si esto más adelante, cuando se mejora ya el estado físico, se puede, sería ideal acompañarlo de entrenamientos de fuerza y resistencia, obviamente con asesoría. Pero estos dos grandes componentes necesitan acompañamiento, necesitan asistencia, o sea, alguien que los vaya dando consejería a lo largo de todo este proceso, ¿no? Y esa consejería recomienda que debe tener estos 5 elementos, ¿no? Por un lado, evaluar, ¿no? Sentarse con la persona, conocer cuáles son sus hábitos de alimentación, cuál es su actividad física regular que tiene, y luego de eso, aconsejar, ¿no? Aconsejar en cuáles podrían ser sus cambios en estilos de vida que podría implementar, ¿no? De acuerdo a su situación particular, ¿no? De acuerdo a su tipo de trabajo, de acuerdo a sus actividades diarias. Y acordar cuáles son los objetivos que vamos a ir alcanzando, cuáles son los objetivos en cuanto a actividad física, cuáles son los objetivos en cuanto a alimentación y preverlos en el tiempo, ¿no? Y luego asistir en el sentido de acompañar durante todo este proceso. Una vez que hemos acordado cuáles son los objetivos, tener una asistencia continua, que son las sesiones que mencionábamos en las intervenciones de la lámina anterior, o sea, acompañamiento durante varias sesiones en el tiempo. Y finalmente referir cuando vemos que los objetivos no son alcanzables y tenemos probablemente que evaluar y complementar con otro tipo de intervenciones. ¿Qué es lo que se observó que en general que podemos alcanzar entonces? Es que una reducción del 3% en el peso corporal puede ya lograr una mejora en el control de la glicemia, triglicéridos y el riesgo de diabetes tipo 2. Y miren que 3% es poco en realidad todavía de reducción de peso, ¿no? O sea, estamos hablando de si una persona pesa 80 kilos, 3% son más o menos un poco más de 2 kilos de reducción de peso, o sea, no es una gran reducción, pero ya eso puede mejorar el control de la glicemia, los triglicéridos y el riesgo de diabetes tipo 2. Una reducción mayor de 7% hasta que se mantenga por lo menos 6 meses y que se mantenga al menos la mitad de esta reducción de peso, o sea, 3,5% hasta por 4 años, logra una reducción del riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2 del nivel de un 58%. O sea, podemos reducir en más de la mitad el riesgo de evolucionar hacia diabetes en pacientes con sobrepeso si logramos mantener esta reducción de peso que también no es muy significativa, no es muy grande, ¿no? Pero sí lo que está reconocido es que hay una relación directa entre la pérdida de peso y la reducción del riesgo de evolucionar a estas enfermedades como diabetes tipo 2. Mientras mayor es el porcentaje de pérdida de peso, mayor la reducción del riesgo de desarrollar estas enfermedades. Por lo tanto, si bien es una reducción pequeña, ya tiene un impacto, mientras más pérdida de peso logremos, mejor todavía, ¿no? Pero el problema de estas intervenciones en estilo de vida es que es difícil sostenerlas en el tiempo. Y se observa que a las 36 semanas de intervención, las personas empiezan a ganar peso nuevamente. E incluso a las 48 semanas, o sea, casi al año, muchos han recuperado el peso perdido. Entonces, un reto en estas intervenciones de estilo de vida es la sostenibilidad, es que a largo plazo estas personas mantengan esa reducción de peso. Y por tanto tenemos otras alternativas también, como es la cirugía bariátrica que habíamos mencionado. Y en estas hay varios tipos de intervenciones que se dan. Dos de ellas que antes se conocían bastante era el balón intragástrico y la gastroplastía endoscópica, ¿no?
Como pueden ver, el balón intergástrico básicamente consistía en eso, en introducir un balón en el estómago, luego llenarlo de aire, y esto ocupaba un espacio importante en el interior del estómago, lo cual provocaba que las personas se saciaran rápidamente con poca alimentación. Pero el problema de esto es que un balón intragástrico no puede estar más de 6 meses en la persona, luego de lo cual hay que retirarlo. Y al retirarlo, lo que sucede es que las personas empiezan a recuperar su peso. Entonces hay un problema de sostenibilidad de mantener a largo plazo esta intervención. Y por tanto también ya se ha dejado de usar. La otra es la cirugía, la gastroplastía endoscópica, que a través del endoscopio se llega al estómago y mediante una cirugía se empieza a reducir el tamaño del estómago, ¿no? Se hacen estas suturas, ¿no? A lo largo del estómago y logramos reducir su tamaño, ¿no? El problema de esto es los eventos adversos. Se estima que el 1% pueden presentar colecciones perigástricas, sangrado importante y trombosis venosa profunda. Por eso las recomendaciones actuales más bien son estos otros dos tipos de cirugías bariátricas. O se han dejado de lado las anteriores. Y se practica ahora más lo que es la gastrectomía en manga o el bypass gástrico en Y de Rux. La gastrectomía en manga es que en este caso la intervención es definitiva, ¿no? Porque en el anterior que les mencionaba, que era gastroplastía, era reducir el tamaño del estómago. En cambio aquí la gastrectomía sí es una remoción quirúrgica de parte del estómago, de manera que de forma definitiva el tamaño del estómago queda reducido. Por tanto, también hay una sensación de saciedad, de plenitud mucho más rápido con poca alimentación. La misma lógica es para el bypass gástrico en Y de Rux, en la cual se toma se excluye el estómago, se hace un pequeño bolsa gástrica que le llaman, y se le conecta directamente con el intestino terminal, ¿no? Entonces, con eso también reducimos el tamaño del estómago. ¿Qué se ha logrado con este tipo de intervenciones? A los 12 meses, un 30% de pérdida del peso corporal, ¿no? Y esto se logra, la ventaja con la intervención de estilo de vida es que esto sí logra eh, mantenerse en el tiempo, por lo mismo que son intervenciones, como ustedes ven, definitivas, irreversibles, ¿no? A los 5 a 7 años, la reducción de peso se mantiene en un 27% con el bypass gástrico y un 23% con la Y de Rux, ¿no? Y un 23% con la gastrectomía en manga. Y a los 20 años, con el bypass gástrico, se ha documentado que esta reducción se mantiene en un 27%. O sea, no varía, se sostiene en el tiempo la reducción de peso con este tipo de cirugías. Y cuando comparamos cirugía bariátrica versus terapia medicamentosa, lo que encontramos es que la cirugía bariátrica es más eficaz en la reducción del peso, ¿no? En este metaanálisis podemos ver cómo acá hay una diferencia sustancial en favor de lo que es la cirugía bariátrica. Se estima que hay una reducción de peso de 22 kilos adicionales con la cirugía bariátrica en relación a la terapia medicamentosa. Y este efecto también se ve con la reducción en la hemoglobina glicosada, ¿no? Hay un efecto benéfico con la cirugía bariátrica en comparación con la terapia medicamentosa. ¿Y cuándo indicar cirugía bariátrica? Una de las recomendaciones actualmente ahora tienen que ver primero con lo que es el índice de masa corporal y las comorbilidades. Se dice que si hay una persona que tiene un IMC mayor a 30 y tienen diabetes que no logra ser controlada médicamente, podría ser candidato a esta cirugía bariátrica. O personas que tienen un IMC mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado y no tienen comorbilidades, pero no tienen una buena respuesta a los tratamientos disponibles, podrían ser también candidatos a la cirugía bariátrica. Otras circunstancias tienen que ver con la edad, ¿no? Por ejemplo, personas mayores de 70 años, pero evaluando cuidadosamente lo que es el balance de riesgos y beneficios. También podrían ser candidatos adolescentes con un IMC mayor a 120%, mayor al presentino 25 para su edad y que tengan problemas médicos relacionados, ¿no? O sea, obesidad más problemas médicos. O adolescentes que tengan un IMC mayor a 140% del presentino 25 para su edad, ¿no? Bueno, es mucho mayor el nivel de obesidad.
Y algunas situaciones especiales cuando y hay algún tipo de complicaciones, como por ejemplo es necesario hacer un reemplazo articular, realmente asociado a la artrosis por la obesidad, podría ser también un candidato. O para corrección de hernia, la pared abdominal o trasplante de órganos, son algunas situaciones especiales. Y el tercer componente de este abordaje de la obesidad tiene que ver con la terapia medicamentosa. Y acá tenemos que separar estos medicamentos en dos grandes grupos. Los medicamentos que se usaban hasta hace unos años, como naltrexona más bupropión, ofentermina más topiramato, orlistat o liraglutide, ¿no? Que son los medicamentos contra los cuales se comparó la cirugía bariátrica en los metanálisis que mostramos hace un momento. Y otro nuevo grupo de medicamentos que han aparecido recientemente y se han ya extendido su uso, como es el semaglutide y terzepatide, que a diferencia de los otros medicamentos han demostrado una alta eficacia en reducir el peso en las personas, ¿no? Aquí podemos ver los resultados que podemos obtener con estos nuevos medicamentos. En el caso de semaglutide, si comparamos con placebo, el cambio en el peso corporal relativo, es decir, qué porcentaje se puede alcanzar. Este puede ser hasta el 12% en reducción del peso con semaglutide. En cuanto a kilos, se pueden también reducir hasta 12 kilos con este medicamento. Eh, en lo que es el índice de masa corporal se pueden reducir hasta 4 puntos, ¿no? Igual con la circunferencia de la cintura, también lograr cambios en la presión sanguínea y cambios en la presión tanto sistólica como diastólica a la vez, ¿no? Y este efecto se observa más intensamente, digamos, en mayor nivel, cuanto mayor es la pérdida de peso. Y aquí en este metaanálisis también lo que comparan es la eficacia comparativa entre semaglutide y terzepatide, ¿no? Y si bien semaglutide es muy eficaz en lo que es cambio en peso corporal y en cambio en hemoglobina glicosilada, como podemos ver, incluso tirzepatide podría superarlo a diferentes dosis, ¿no? Semaglutide, la dosis más alta es la de 2 miligramos. Con tirzepatide con 5 o con 10 miligramos se pueden obtener cambios más importantes en lo que es el peso corporal como en lo que es cambios en hemoglobina glicosilada. Entonces, como sabemos, ya hay nuevos medicamentos que son más eficaces que la generación anterior de estos mismos, pero también han empezado a discutirse un nuevo concepto en lo que es obesidad. En enero de este año ha salido publicado un nuevo consenso sobre lo que le llaman ahora la obesidad como enfermedad o la obesidad clínica. Es decir, en este caso, Lancet ha conformado un grupo de expertos que durante un tiempo largo ha revisado toda la literatura existente y se han reunido para discutir un nuevo enfoque sobre la obesidad, ¿no? Y este nuevo enfoque parte de decir que la obesidad es ya una enfermedad, ¿no? Porque el enfoque hasta ahora, como ustedes veían al comienzo cuando hablamos de las complicaciones, decíamos, la obesidad es un factor de riesgo para que se desarrollen complicaciones, como es la diabetes, la hipertensión, la obesidad, perdón, la artrosis y otros, ¿no? O el cáncer, ¿sí? O sea, la obesidad como factor de riesgo para desarrollar otras enfermedades. Pero en este nuevo enfoque, lo que nos dicen es, la obesidad ya de por sí es una enfermedad y como tal tiene que ser abordada, ¿no? Y este enfoque puede traer beneficios en que podamos intervenir más tempranamente en estas personas, eh, poder caracterizarlo como un problema de salud y que puede incluso también ser ya coberturado por los sistemas de aseguramiento en salud, ¿no? Y en esta lógica, en este gráfico, como ven ustedes, dicen, usualmente una enfermedad tiene una causa, una fisiopatología, un compromiso de órganos y por donde dice que esta es una enfermedad, ¿no? Ese es el concepto clásico. En el caso de obesidad, igual tenemos una etiología que tiene que ver con el ambiente obesogénico, genética, de estos cambios metabólicos,
¿no? Y se producen cambios fisiopatológicos en el individuo, en la persona, ¿no? A nivel metabólico, endocrino, inflamatorio, etcétera. Y esto nos lleva a dos cosas. Por un lado, a las enfermedades relacionadas a obesidad, ¿no? Que mencionamos como el diabetes, artrosis, cáncer, entre otros. Pero también hay efectos directos del exceso de adiposidad, ¿no? Que también compromete a los órganos. Y no estamos hablando acá ni de diabetes ni de cáncer, sino estamos hablando de trastornos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, como consecuencia del acúmulo de grasa, de la adiposidad, ¿no? Y es sobre esto es que se enfoca este nuevo criterios clínicos de diagnóstico, ¿no? Entonces, este consenso de expertos nos dice ahora, hay obesidad preclínica y hay obesidad clínica, ¿no? Entonces, primero tenemos que definir si hay un exceso de adiposidad, ¿no? Y acá hay también una discusión sobre el valor del índice de masa corporal, ¿no? Como vieron al comienzo, básicamente utilizamos el IMC como un criterio diagnóstico, pero lo que los expertos consensúan es que no es lo suficientemente adecuado para estimar el exceso de adiposidad, que puede sobreestimarla, puede subestimarla, y que necesitamos mediciones más exactas. Lo ideal sería poder medir el porcentaje de grasa corporal en los individuos. Y para eso se necesitan ciertos equipamientos, ¿no? Que puedan hacer esta medición de la grasa corporal. Como ustedes habrán visto, de repente conocen, hay unas balanzas que ya nos permiten hacer esta medición de la grasa corporal. Y ese es el que debería convertirse en el estándar para hacer diagnóstico de obesidad. Pero en la medida que no se disponga de ello, lo que sugieren es utilizar varias medidas antropométricas combinadas para poder identificar este exceso de adiposidad. Entonces, se recomienda usar el índice de masa corporal más, por ejemplo, la circunferencia de la cintura, ¿no? También para evaluar esto y hacer el diagnóstico. Entonces, en la obesidad preclínica va a haber alteraciones celulares y tisulares que van a afectar a la estructura de los órganos. Y en la obesidad clínica, esto se va a eh, expresar en una alteración en la función de estos órganos y finalmente en un daño orgánico, ¿no? Entonces, en las manifestaciones clínicas, en la preclínica no va a haber manifestaciones clínicas, mayormente. Pero en la obesidad clínica sí, hay signos y síntomas y limitaciones de la actividad diaria y complicaciones, ¿no? Entonces, la obesidad preclínica asume que ya el exceso de grasa, el exceso de adiposidad en el cuerpo ya está trayendo un trastorno fisiopatológico en el individuo. Y en la obesidad clínica esto ya se está convirtiendo en daño orgánico y que está traduciéndose en signos y síntomas percibidos por el paciente, ¿no? Y para hacer esta evaluación necesitamos historia médica, mediciones antropométricas, una revisión de todos los sistemas y órganos para poder establecer un diagnóstico de qué tipo de obesidad tenemos, si preclínica o clínica. Y estos son criterios de diagnóstico de obesidad clínica en adultos, es decir, cuáles son las manifestaciones que podemos atribuir directamente a la obesidad y que de estar presentes podemos decir que estamos frente a una obesidad clínica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cosas como pérdida de la visión, cefaleas recurrentes, o problemas respiratorios como hipoventilación, sibilancia o cualquier combinación de estos, o una reducción del compliance pulmonar, o este clúster, este agrupamiento metabólico de hiperglicemia con triglicéridos altos y colesterol HDL bajo, ¿no? O este diagnóstico muchas veces ecográfico de esteatosis hepática o fibrosis, o la presencia de microalbuminuria, ¿no? O problemas reproductivos como la oligomenorrea o síndrome de ovario poliquístico, o limitaciones de la actividad diaria, ¿no? En que la persona tiene problemas para movilizarse, por ejemplo. Problemas de vías respiratorias altas como la apnea o la hipopnea durante el sueño, sistema cardiovascular, falla cardíaca con fracción reducida de eyección, fatiga crónica, fibrilación auricular, hipertensión en la arteria pulmonar, trombosis venosa profunda recurrente, ¿no? Presión sanguínea, presión arterial elevada,
incontinencia urinaria crónica, ¿no? O dolor crónico de rodillas y caderas, ¿no? Y de otras articulaciones también, o el linfedema linfático, ¿no? Cualquiera de estos síntomas pueden ser atribuidos a la obesidad, ¿no? Y poder con ello hacer diagnóstico de obesidad clínica. Y algo similar con niños y adolescentes, casi las mismas consideraciones clínicas también se podrían atribuir a la obesidad en niños y adolescentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque de la evaluación clínica en estos pacientes? Es que primero hacer una evaluación del índice de masa corporal, ¿no? De acuerdo a edad, género. Se confirma este diagnóstico con estas medidas antropométricas y, si es posible, con una medición directa de la proporción de grasa corporal. Y luego de eso hay que hacer una evaluación médica del paciente. Entonces, por un lado puede ser que el paciente no tenga síntomas ni limitaciones de actividad diaria y podemos establecer preliminarmente que es una obesidad preclínica. Pero a este hay que evaluarlo, acompañar una evaluación cuidadosa de signos y síntomas y de una disfunción orgánica, o sea, hacer todos estos exámenes necesarios. Y si es en evaluación con eh, medición de glucosa, de triglicéridos, de albúminas en orina, eh, eh, ecocardiografías, ecografía hepática, etcétera. Si todo eso nos sale normal, entonces decimos que no hay problemas relacionados con la obesidad todavía, esta es una obesidad preclínica. Pero si en esa evaluación cuidadosa que hacemos con exámenes de laboratorio, examen físico, encontramos problemas de obesidad como los que hemos mencionado, o hay limitaciones en la actividad diaria, ya decimos que estamos frente a una obesidad clínica. Entonces, frente a estas situaciones, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el abordaje? En lo que es la obesidad preclínica, lo que entendemos es que hay un riesgo para la salud. Y por tanto debemos hacer un monitoreo y una intervención profiláctica, reducción del riesgo. Entonces aquí lo que podríamos evaluar es todo lo que es intervenciones de cambios de estilo de vida, por ejemplo, ¿no? Que es lo más asequible y que podría tener ya resultados rápidos, como hemos visto con reducciones de peso. Si ya tenemos obesidad clínica, ya estamos hablando de enfermedad, entonces, ¿no? Tradicionalmente, esto todavía no calificaría como enfermedad probablemente, pero con este nuevo enfoque que proponen este grupo de expertos, sí estaríamos hablando de enfermedad. Y acá se ameritaría una intervención terapéutica. Probablemente aquí ya podríamos considerar ya no solamente los cambios en estilo de vida, si es que no lograron sus objetivos, ir a las otras alternativas, como ya hemos mencionado, de cirugía bariátrica o de terapia farmacológica. Entonces, esos son los nuevos enfoques que tenemos para obesidad, como digo, considerando ya como una enfermedad y buscando que hacer diagnóstico de obesidad clínica para ser un poco más agresivos también en el tema de tratamiento para reducir el peso. Y ese es en el manejo clínico, pero en lo que es políticas públicas, políticas sanitarias, también hay acciones para realizar. De hecho, recientemente, el año pasado, la OMS ha sacado un documento técnico sobre cómo enfrentar el problema de las enfermedades crónicas con lo que ellos le llaman las best buys, o sea, las mejores compras, basados en evidencia científica. O sea, después de haber hecho evaluaciones de eficacia y seguridad y evaluaciones de costo-efectividad, ¿cuáles son aquellas intervenciones, cuáles son las mejores intervenciones posibles para reducir el problema de las enfermedades no transmisibles en el mundo? Y ellos han definido que hay cuatro grandes abordajes. Uno que es reducir el consumo de tabaco, reducir el consumo nocivo de alcohol, reducir la dieta no saludable y reducir la inactividad física, ¿no? Y los dos últimos son los que nos interesan en este momento para lo que se refiere al problema de obesidad. Y para este tema de la dieta, ¿qué es lo que recomiendo? Por un lado, implementar políticas para alimentos y bebidas saludables, es decir, establecer políticas para reducir o prohibir, por ejemplo, las grasas trans, políticas para reducir la cantidad de azúcar en las bebidas o en estos snacks que se comen, que tengan una menor concentración de azúcar. Y también en lo posible reducir lo que es el consumo de sal, ¿no? Incentivos para que también ciertos alimentos tengan menor cantidad de sal.
También promover el etiquetado de alimentos, ¿se acuerdan? Los famosos octógonos, de manera que la población esté mejor informada al momento de comprar cuáles son aquellos alimentos que son ricos en grasa, ricos en azúcar o que tienen presencia de grasas trans, para que puedan tomar decisiones informadas. Por otro lado, en aquellos espacios en los cuales se proporciona alimentos a ciertos grupos poblacionales, también asegurar que estos alimentos que se vayan a proporcionar a través de estos servicios públicos contengan dietas saludables, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de estos programas de apoyo alimentario que hay en el país consultan previamente cuáles son las dietas más saludables para poder, de acuerdo a eso, orientar las compras de alimentos, ¿no? Y todo un tema de comunicación para cambio de comportamiento a través de medios masivos para llegar a toda la población y educarlos sobre la necesidad de cambiar estilos de vida. También está el tema de proteger a los niños del impacto negativo del marketing de alimentos. Recordarán que hay leyes que prohíben, por ejemplo, la publicidad de comida chatarra en horas de protección infantil en los horarios de televisión, ¿no? O también estaba prohibido la venta de estos muñecos o juguetes junto con comida chatarra, que antes había, ahora eso se ha reducido, o por lo menos se está buscando que prohibir, ¿no? De manera que los niños y adolescentes no incorporen en su dieta diaria este tipo de comida y cuando sean adultos también mantengan ese tipo de conducta. También promover y apoyar lo que es la lactancia materna y otras medidas como por ejemplo poner impuestos a bebidas azucaradas. En algunos países lo que han implementado son impuestos directos, sea porque la bebida tiene por encima de un límite de azúcar, o en algunos casos el impuesto es un gradiente. Mientras más azúcar tiene esa bebida, más impuesto paga. Entonces, lo que promueve es que más bien estas bebidas azucaradas, estas empresas busquen que reducir el azúcar para pagar menos impuestos. Y por otro lado también lo que es reducir la inactividad física, es decir, reducir el sedentarismo, ¿no? Implementar campañas de comunicación sostenidas dirigidas a toda la población, para promover la actividad física con programas comunitarios y mejoras ambientales para facilitar y apoyar el cambio de comportamiento, ¿no? Es decir, si queremos que la población haga actividad física, por ejemplo, que use la bicicleta para trasladarse, deberíamos tener las famosas ciclovías, pero no solo en algunas partes, sino en recorridos extensos para que puedan ser un medio de transporte asequible para toda la población. Proporcionar evaluación de actividad física, asesoramiento y apoyo para el cambio de comportamiento como parte de los servicios de atención primaria de la salud. Es decir, que en el primer nivel de atención o en donde se dé el primer contacto del paciente con los servicios de salud, la educación sobre la actividad física sea parte de esos mensajes educativos que se le trasladan. Muy bien, entonces para terminar solamente de redondear la idea de que la obesidad es un problema de salud pública, que tenemos que enfrentarlo, que debe ser priorizado. Ya hemos visto las consecuencias que tiene y también sabemos ahora que tenemos diferentes intervenciones, diferentes herramientas para poder abordarlo, tanto desde el punto de vista del manejo clínico como desde el punto de vista de la salud pública. Y estamos en el momento todavía de hacerlo antes que estas curvas que hemos visto se sigan acentuando y se convierta en un mayor problema para nuestra población. Muchas gracias.